Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. Los sucesos de las últimas semanas alrededor de Laura Sanabria, ex jefa de despacho presidencial, y Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, han causado lo que se puede llamar como la nueva crisis política del gobierno Petro. Los invitados de hoy hacen un análisis de la situación para ayudarnos a entender los efectos que esta nueva crisis trae al gobierno. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Catherine Galindo, coordinadora de investigación en Colombia Risk Analysis, escribe notas de clientes y realiza investigaciones sobre una variedad de temas, incluidos transporte, seguridad y defensa, política nacional y relaciones internacionales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Rosario, con énfasis en asuntos de seguridad y defensa nacional. Se especializa en temas estratégicos de seguridad y defensa, terrorismo, Medio Oriente, análisis de datos, redes sociales y medios abiertos para la investigación y producción de artículos. Ha escrito investigaciones e informes relacionados con la Estrategia de Seguridad Nacional de Colombia en su cargo anterior en la Armada Nacional, donde trabajó en pronósticos prospectivos y futuros para la División de Inteligencia. En roles anteriores también realizó análisis de redes sociales, mapeo de tendencias políticas y análisis de sentimientos públicos. Bienvenida, Catherine. Qué bueno tenerte de vuelta. Hola Martín, muchas gracias. Encantada de estar nuevamente en el podcast. Gracias. También tenemos Sara Torres Reisbe, coordinadora de comunicaciones en Colombia Risk Analysis. Está a cargo de manejar la estrategia de comunicaciones y el desarrollo de negocios de la consultora. Sara obtuvo su pregrado en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos con énfasis en globalización y economía política en la Universidad de Tufts. Cuenta con experiencia manejando equipos, haciendo análisis de riesgo político, investigando democratización e institucionalidad en América Latina. Antes de trabajar en Colombia Risk Analysis, Sara fue investigadora en Eurasia Group y Control Risks y se desempeñó como asistente de investigación en el Woodrow Wilson International Center for Scholars y en el Council on Foreign Relations. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación, Martín. Y también tenemos a Sergio Gómez, politólogo con amplia experiencia en el sector público colombiano y organismos internacionales. Ha trabajado en temas de seguridad, desarrollo internacional, tierras y migración. Gusto por la coyuntura política nacional y mundial. Bienvenido, Sergio. Gracias, Martín. Un saludo a Sara y a Catherine. Muchas gracias a los tres y empecemos con esta pregunta general, teniendo en cuenta lo que ha pasado las últimas semanas, desde el momento que se está grabando este podcast, todo con lo que tiene que ver con los audios de Benedetti, las marchas, la marcha que pasó la semana pasada a favor del gobierno Petro, todo lo que gira en torno a las reformas en este momento. Quisiera saber cuál es su lectura de todo lo que está pasando. Yo creo que ha sido como una semana de turbulencia, yo lo diría, empezando primero con todo lo que fue el polígrafo y como algo que empezó por un robo en la casa de la jefe de gabinete terminó en lo que ahora vemos con una acumulación de más cosas, la participación de Benedetti en todo este escándalo, que luego abrió diferentes líneas de investigación, ¿no? Entonces todo empezó con el robo de una plata y ahora tenemos diferentes líneas de investigación. Si se violó el debido proceso a la niñera, el tema de las chuzadas, todo lo que esto también ha dado sobre pues, la historia que ha marcado este país, mencionar pues 15.000 millones de pesos que se lanzaron al aire, de ires y venires que en este momento no se sabe. Benedetti salió del país y dejó como, pues aquí les dejo
la casa incendiada y ustedes verán, presidente Petro que se bajó del balcón a las calles a volver a conectarse como con su base electoral de cierta forma y el impacto que todo esto ha tenido en las reformas y también como un poco en los mercados. Entonces tenemos reformas entre comillas paradas que no han avanzado a menos de 10 días ya de que finalice este periodo legislativo y también todo lo que se ha hablado del impacto de esta como crisis en los mercados. Entonces estamos como muchas cosas en 2 semanas que nadie se esperó venir y que dejó ahora sí, yo creo que ahora sí hablamos de una crisis porque salieron dos figuras claves del gobierno, una siendo su mano derecha y que abrió unas líneas de investigación y ha impactado el Congreso también. Gracias, Catherine. Sergio, ¿cuál es su lectura de todo esto? Yo creo que Gustavo Petro ha vivido siempre en crisis y lo que está sucediendo es que ahora esa crisis la trasladó a la Casa de Nariño. Uno piensa en Petro y uno piensa en crisis. Es un tipo que ha basado su vida política en crisis. Entonces lo destituyen de la alcaldía, eso generó una crisis. Tiempo después aparece recibiendo en un video por parte de un asesor suyo que no ha hablado y que se encuentra en Suiza, recibiendo plata en fajos de billetes, pero entonces también yo pienso, lo restituyen a través de un fallo de la Corte Interamericana, pero entonces uno piensa en el Petro candidato para no irnos tan lejos, pues en la discusión, y el hermano aparece ofreciendo dádivas a los peores traficantes y criminales de Colombia. Eso se suma también a su crisis de gabinete porque no le estaban aprobando y caminando las reformas, y a eso se suma que su hijo parece que estaba recibiendo plata de criminales en la costa a cambio de votos, y a eso se suma que yo diría que es un personaje novedoso y oscuro en la política colombiana como lo es Laura Sarabia, una mujer joven de 29 años que tiene una carrera meteórica en el gobierno Petro y en la vida de Petro. Según indica Armando Benedetti y también lo que indica la realidad, ella ha sido una asesora primero de Benedetti, terminó siendo una asesora de Petro, pero de lo más cercano, hacía escogida según Benedetti por Verónica Alcocer, y hay una frase que dice Benedetti, y tú sabes por qué es. Y a esto se suma unas chuzadas ilegales a una persona humilde, una trabajadora humilde que también termina en Venezuela, como bien lo explicó Catherine. Pero un poco lo que yo quiero decir es que Petro trasladó su crisis personal y política permanente a la Casa de Nariño. Y ya vamos con las extrañas muertes. Hoy sábado que estamos grabando este chat, hace unas pocas horas apareció muerto en lo que vamos a empezar a llamar ahora en el nuevo gobierno extrañas circunstancias, que ese es el día a día de este país, el coronel jefe de la seguridad del Palacio de Nariño. Entonces, allá a las chuzadas, a las borracheras, al consumo de cocaína, etcétera, etcétera, ya le empezamos a incluir fallecidos a esta discusión. Y una conclusión que yo saco rápidamente para no extenderme en la palabra de todo esto: pareciese que cuando a Petro le va mal, a los mercados le va bien. Entonces, cuando se creía que se iban a aprobar las reformas de Petro, el dólar estaba disparado, había desconfianza en los mercados por obvias razones del tipo de reformas que quería imponer el gobierno. Y en la medida en que Petro pierde gobernabilidad, pierde legitimidad, pues el dólar se calma, los mercados se calman, los mercados de bonos se calman, etcétera. Entonces, dos conclusiones: lo que estamos viviendo es la crisis permanente del político Petro trasladada a la Casa de Nariño, y vemos cómo sí hay una tranquilidad en los mercados en la medida en que Gustavo Petro pierde gobernabilidad y capacidad de negociación. Eso era lo que quería comentar inicialmente. Gracias, Sergio. Sara, ¿cuál es tu lectura de toda esta situación? Bueno, pienso que Catherine y Sergio ya hicieron un muy buen resumen de la situación actual.
Ya la lectura como tal, creo que Petro entró con muchas ambiciones y muchos sueños. Quería ser y quiere ser este presidente histórico que nombran en la misma frase que a Gaitán, López Pumarejo, Galán y Santander. Pero para llegar ahí tiene que lograr cambios estructurales y muy ambiciosos. La gran diferencia es que Petro ha comprobado en el pasado y como lo está haciendo ahora, que no es un buen administrador y no se rodea bien. Se rodeó bien en un principio con algunos ministros tecnócratas, pero estos fueron nombrados para fines electorales más que de ejecución, porque ya un momento, en el momento que ya estaban en presidencia, en el momento que hubo choques, lo sacaron. Entonces esto denota que Petro tiene sueños y quiere que le aplaudan los sueños, pero no sabe cómo aterrizarlos. Y parece no querer aterrizarlos, porque si quisiera aterrizarlos, sería mucho más pragmático de lo que es. Entonces ahora mismo lo que estamos viendo es un poco ese choque con la realidad de Petro, porque no puede realizar y hacer y materializar lo que quiere sin tener un equipo técnico con él y tecnócrata con él. Lo que estamos viendo también es el resultado de aliarse con personas que lo ayudaron a llegar a la presidencia, pero que ya de por sí tenían mucho bagaje, como Armando Benedetti. Entonces, ya se le está saliendo de las manos, se le ha estado saliendo de las manos la gobernabilidad hace varios meses, pero ahora aún más, porque se van Laura Sarabia, que era su mano derecha, y Benedetti, que fue una ficha clave para él llegar a la presidencia. Y adicionalmente, últimamente, ha perdido el apoyo del partido de la U, del Partido Conservador y la Alianza Verde, aunque siguen siendo de bancada de gobierno, han expresado sus reservas sobre algunas de estas reformas, igual que el Partido Liberal. Entonces, si el gobierno quiere mantenerse muy fuerte con sus reformas, dejándolas tal y como las presentaron, es muy poco probable que pasen. Y eso a los mercados les fascina porque, porque el riesgo ya no es tan latente como antes. Entonces yo creo que ya con esto y considerando que el periodo legislativo termina el 20 de junio, vamos a ver un Petro que es un lame duck, es decir, es un presidente con poca o nada de gobernabilidad, que perderá las mayorías en el Congreso. Lo que vamos a ver en el Congreso y en la población es mirar hacia allá las elecciones del 2026, porque Petro ya no tendrá el capital político para pasar estas reformas o proyectos de ley ambiciosos. Gracias, Sara. Eso, todo lo que han dicho y con lo que Sara estaba terminando de las reformas, me hace pensar en, ¿se va a lograr hacer las reformas en algún momento? Han tenido ya bastantes obstáculos al día de hoy y probablemente esta crisis empeore todo lo que está pasando o surgirán otros obstáculos. Catherine, ¿qué piensas que va a pasar con esas reformas? Que no van a pasar en este momento, digamos, si bien la salud es la que está como más avanzada, le quedan 10 días e incluso si se llegaran a citar sesiones extraordinarias, pues no va a dar para todo el debate. Pues veamos cuánto se demoró tan solo el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Hasta ahora, esta semana que empieza el martes, se va a dar otro debate y todavía quedan pues como el proceso normal. Entonces, yo no creo que pasen en esta legislatura y como lo dijo Sara, el próximo congreso que empieza el 20 de julio es completamente diferente con el que empezó el 20 de julio del año pasado. Ya esa planadora no la tiene, el Partido Conservador y el Partido de la U se declararon en independencia. Esta última semana vimos como el partido o figuras relevantes del Partido Alianza Verde pusieron sobre la mesa el que el partido se reúna y considere si continúa en la coalición o si se sale a la independencia. El Partido Liberal estamos viendo cómo es como un enemigo dentro de la misma casa porque ha sido uno de los principales como obstáculos para los avances de la reforma.
Cambio Radical se declaró en oposición y eso también le da un espacio en las mesas directivas. Entonces, todo esto cambia completamente la fuerza que tengan las reformas en el Congreso. Entonces, va a tener que iniciarse este debate nuevamente porque no creo que Petro desista de pasar las reformas, pero ahora lo que se va a medir es la capacidad de negociación que va a tener el gobierno con los partidos, cuáles van a ser las nuevas banderas rojas de las reformas y es donde va a estar dispuesto a negociar. Y acá también va a ser si va a seguir implementando o no esa estrategia que implementó con la reforma a la salud de negociar congresista por congresista, a ver si buscaba el apoyo individual o si va a dialogar y ceder más en temas claves para los conservadores y de la U en el tema de salud, en el tema de la laboral también y pensional, que incluso pues vimos como Ilia Francisca salió a solicitar que se retiraran las 3 reformas en esta legislatura, que se volvieran a pasar, pero antes de que se pasaran, que hubiera como un mayor diálogo, un mayor consenso, que estuviera, digamos, expertos académicos en la formulación de las nuevas reformas. Entonces, sí, yo creo que esa aplanadora se acabó para el presidente. Aquí lo que vamos a medir es el talante que va a tener nuevamente para negociar. Yo creo que acá alguien que ahora va a ser clave es el ministro del Interior, que va a tener ahí, ahora sí vamos a ver la capacidad de este personaje para encontrar consensos. Si Liscano va a tener esa capacidad de dar suficiente seguridad a Petro de que sus reformas siguen con el objetivo que él prometió, pero también hasta qué punto puede ser ese punto medio con los partidos que igual necesita, porque es en el Congreso en donde se pasan las reformas. Por más que llame a las calles, que eso fue lo que hizo en las pasadas, en esta última manifestación de sacar la gente a la calle y en su mismo discurso decir como dicen que no tengo apoyo, miren, un poco eso se entiende como meterle presión al Congreso, pues al final de cuentas las calles no son el Congreso, las calles no tramitan las reformas y algo que se caracterizó en esta marcha es en las pasadas manifestaciones, cuando era la gente la que convocaba, veíamos diversidad en los protestantes, gente que incluso había votado por el gobierno, por ejemplo, de Duque, pero que no estaba de acuerdo con su forma de gobierno. Acá vimos mucha uniformidad en cuanto fue la base, pero hay gente que también votó y que no está de acuerdo en este momento con su forma de estar como gestionando su agenda legislativa. Entonces, el panorama no pinta bien para su agenda legislativa y recordemos que incluso aún faltan reformas. La ley de sometimiento, que es fundamental para la paz total, todo el tema de la reforma carcelaria, perdón, es otra que también quiere pasar y todas esas se van a ir obstaculizando. Y yo creo que acá el gran perdedor ni siquiera es el gobierno, el gran perdedor es Colombia, somos nosotros. Entonces, ni avanzamos ni retrocedemos, nos permanecemos en un limbo que ni cambia ni no pasa nada. Entonces aquí no es como Petro perdió, no, la sociedad está perdiendo, ni avanzamos, que se podía rescatar cosas buenas de la reforma, pero nos quedamos igual. Entonces también es como, pues, ¿dónde está el cambio que se prometió al menos para mejorar o avanzar en ciertas cosas? Eso no quiere decir que retrocedamos, pero nos quedamos en un punto, en un limbo y somos los perdedores, no es la oposición o el gobierno aquí el que está perdiendo. Gracias, Catherine. Sara, si tú fueras asesora de Petro en estos momentos, ¿qué le dirías? ¿Cómo negociarías tú? Pues si es que negociar es que estás de acuerdo con que negociar es el camino que toca tomar, ¿por dónde iniciarías? ¿Qué le dirías al gobierno que debe hacer en estos momentos? Bueno, yo creo que si yo fuera asesora de Petro, sería una tarea muy difícil porque entiendo que no es muy abierto en términos de quienes lo deja asesorar. Entonces, partiendo de la base de que se deja asesorar, digamos que se deja asesorar, yo le diría primero que cambiara a ciertos ministros para generar cierta calma en los mercados, incluyendo a Irene Vélez, la primerita, también probablemente a Mujica en agricultura, entre otros nuevos, bueno, y también a Gloria Inés Ramírez, entre otros que tienden a ser más radicales en sus posturas, ideológicamente. Básicamente quitaría al comité de aplausos y le diría que nombrara a personas técnicas
que lo ayudaran a guiar su agenda legislativa a una realidad, y una realidad moderada que no va a poner en riesgo la salud de los colombianos o el trabajo de los colombianos o ciertos derechos adquiridos de los colombianos. Entonces, eso es lo primero. Un remesón para que haya personas más técnicas e institucionales, no personas nuevas y activistas. Segundo, que traigan las ideas a realidad, pero a una realidad más moderada, pragmática y realizable. Tercero, le quito el celular, que no tuitee tanto, que no esté trinando todo el día. Cuarto, creo que, sí, bueno, yo creo que la quita del celular ahorra muchos potenciales escándalos. Cuarto, yo creo que le diría que se hicieran unas reuniones diarias para ver cómo va la agenda y que todos los, todos los ministerios estén en la misma página de lo que se debe y no se debe estar haciendo, diciendo, etcétera. Todas las carteras estén en la misma página. Porque, por ejemplo, uno veía mensajes mixtos, contradictorios entre lo que decía Irene Vélez y Felipe Bayón, o lo que ha dicho Ricardo Bonilla, o lo que ha dicho Ricardo Roja, versus lo que dice Irene Vélez. Entonces, esa falta de coherencia genera también mucha incertidumbre, no solamente entre los colombianos, pero también en los mercados, y eso afecta el dólar, eso afecta el poder adquisitivo de las personas. Entonces yo creo que haría esas cuatro cosas. Yo creo que respondiendo, haciéndole eco un poquito a lo que dijo Catherine, que es que muchas personas que votó por Petro no están de acuerdo con la agenda legislativa actual. Yo creo que ahí es diferenciar el Petro populista de la campaña versus el Petro que se presentó como institucionalista antes de la segunda vuelta. Entonces es también recordarle a Petro que él no está ahí por el Petro populista, sino el institucional, para que también entienda que, digamos, ahorita que está perdiendo gobernabilidad, no debe volverse más populista, sino pensar en las acciones y pensar en ser mucho más estoico y pragmático y no pensar con el estómago, sino con la cabeza. Eso es lo que yo le diría. Aunque lo más seguro me cerraría la puerta de entrada. Pero Gracias. sí. Gracias, Sara. Catherine, ¿qué nos tienes para complementar con lo que nos han contado Sergio y Sara? Algo fundamental y que hizo hincapié Sara en ese último es el tema del Twitter y el impacto que eso ha tenido frente a los canales oficiales. Para mí, no es necesario que un presidente tenga una cuenta personal, porque hay canales oficiales. Presidencia tiene su Twitter personal, su página oficial, todos los canales de comunicación, y ese debería ser el canal por donde se dicen las cosas que está haciendo el presidente y cómo las está haciendo. Sí, porque pues Petro fue elegido por casi pues 11 millones de personas, pero también hay unos 10 millones y tanto que no votaron por él, pero que él también es el presidente de esas personas, ¿sí? Entonces, cuando Petro usa su Twitter personal, y lo ha dicho literal, es como para conectar con su base, pero él se olvida que él ya no es un candidato o el líder de la oposición, él es el presidente de un país y gobierna con y con los que no votaron por él. Entonces, yo creo que el error con Twitter es que lo primero que tenía que hacer él al ganar la presidencia era reconstruir el tejido social, y creo que ese ha sido su gran error, que en lugar de reconstruirlo, ha polarizado más a la sociedad, y su Twitter ha sido uno de esos causales. El cómo ataca a medios directamente, a periodistas directamente o a tuiteros cuando no está de acuerdo, como si él fuera el poseedor de la verdad absoluta, y pues no, la prensa está también para tener esa, digamos que esa libertad de información. No estamos hablando de la calidad de la información, simplemente estamos hablando que en una democracia sustento importante, ese cuarto poder es la libertad de prensa, es el tener la prensa como medio para informarse. Ya la calidad es otro tema completamente aparte, pero el presidente no es la persona
para decir quién dice la verdad y quién no, porque eso pues divide aún más a la sociedad y hemos visto cómo está depolarizada la sociedad en este momento. Entonces yo creo que ese es como lo fundamental acá, como dijo Sara. Yo creo que si él dejara de tuitear, se reducirían muchas cosas. Vimos un error fundamental. En estos días publicó lo del cese al fuego cuando la misma diapositiva, solo como por ponerse la mano en el pecho y decir, miren lo que mi gobierno está logrando, tuiteó una información que tenía que salir hasta el día de ayer. Lo borró inmediatamente, pero pues mucha gente lo vio. Entonces nuevamente, para eso están los canales oficiales. Si hubiera publicado cuando se tenía que publicar y ya. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes errores. Y el otro es que se está cerrando cada vez más. Y en eso concuerdo con Sara también, el tema del gabinete. Él llegó con la promesa de tener un gabinete amplio y con esto, con los 7, como ese reacomodón de gabinete, pues no vimos eso. Al gobierno y en carteras tan fundamentales como por ejemplo el tema de minas o de agricultura con su promesa de la reforma agraria, deben estar, no que ser activista sea mal, el tema es cuando te gana lo activista sobre lo tecnócrata, ahí estamos en el error. Se necesitan personas que sepan de su sector, que tengan un diálogo con los actores del sector y que no solo tengan una promesa de cumplir, sin importar las capacidades reales del país, que es cuando ahí gana el activismo sobre lo tecnócrata. Entonces yo resaltaría también esas dos cosas. Gracias, Catherine. Sara, ya más o menos para ir cerrando y por hacer más que todo como un ejercicio de prospectiva, no, pues no somos futurólogos, por supuesto, pero ¿qué escenarios ves que podrían suceder en el corto y mediano plazo en general, teniendo en cuenta todas estas situaciones y lo que pues puede llegar a pasar con las reformas, con la gobernabilidad, con todo lo que está pasando? Hay muchos escenarios, pero yo creo que algo muy importante es teniendo en cuenta el cómo es Petro, o sea, el cómo, cuáles han sido los precedentes de Petro de su manera de enfrentar problemas que cuando tienen que ver con él, culpa a los demás. Entonces, digamos, ahorita con todo el rollo de Benedetti, es culpa de Benedetti. Yo creo que por eso Benedetti se fue a Turquía, para evitar cualquier tema judicial porque está en otra jurisdicción. Personalmente, creo que se fue por eso. Entonces, yo creo que todo se le va a culpar a Benedetti, pero Benedetti está en Turquía y nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero es que él está por allá. Esa va a ser la narrativa. Y eso va, o sea, se va a pasar la página y van a surgir otros temas mediáticos. Creo que ahorita que está y sigue perdiendo y ya terminará de perder gobernabilidad, va a estar mucho más presente en Twitter a la defensiva, como lo hemos visto últimamente, y se va, como decía Catherine, se va a encerrar más y más y más y más entre su comité de aplausos y sus yes sirs que mencionaba Sergio. Entonces, como yo mencionaba anteriormente, yo creo que Petro ya perdió la gobernabilidad en el corto y mediano y largo plazo. Yo creo que el 20 de julio, que empieza otra legislatura, no van a pasar sus reformas. Si acaso, si pasan es de una, o sea, serán muy, muy, muy moderadas, porque ya no tiene mayorías, ya no tendrá mayorías, las mayorías con las que entró. Y también las presidencias cambian de la Cámara y Senado. Entonces eso también cambia el escenario en general para Petro. Sí, yo creo que se va a volver más populista, pero no va a pasar mucho. Pero teniendo eso en cuenta, yo creo que, y cuando me preguntan, yo creo que ese es el mayor riesgo de este gobierno, es que a nivel estatal como gobierno, en estos 4 años, que ahora van a ser 3 lo que faltan, no vamos a ver nada. O sea, nada como realmente estructural que cambie, nada, no vamos a ver nada. Pero mientras no pasa nada desde el gobierno, pasan muchas cosas en la base y a nuestro nivel de población. Hay mayor inseguridad porque no hay unos lineamientos claros con la paz total. Hay mayor inseguridad también en las ciudades porque entonces se le está dando cierto perdón a X personas que pueden ser más alineadas a Petro y a su movimiento político.
Adicionalmente, vemos que las Fuerzas Armadas y los policías se sienten desmoralizados y están deslegitimados por la población, muchos de esos como electores, o sea, de la base electoral del presidente. Entonces yo creo que va a haber más inseguridad, que eso termina afectando la economía porque hay menos operatividad para empresas. Entonces las empresas deciden irse o suspender operaciones. Eso afecta lo social porque entonces cuando suspenden operaciones, eso deja a mucha gente en desempleo y deja de entrar regalías y deja de entrar plata y eso afecta el bolsillo de los colombianos, el poder adquisitivo. Entonces, yo creo que a nivel base van a pasar muchas cosas y van a empeorar mucho los escenarios, pero a nivel gubernamental, institucional, no va a haber cambios fundamentales. Con eso creo que cierro una perspectiva bastante negativa. Muchas gracias, Sara. Sergio, ¿qué tiene para complementar a todo lo que nos han dicho Catherine y Sara? En relación con el tema de qué se le podría asesorar al presidente Petro en medio de esta crisis, uno es, pues la verdad, siendo muy honesto, que se tome un poquito más en serio el trabajo. La política no solamente es de fondo, sino de formas. Y acá pues las formas importan mucho. Lo primero es darle como o volver un poco a esa formalidad de la institución presidencial que va acompañada con mensajes institucionales por los canales que existen en Colombia y no el Twitter. Cosas tan sencillas como no quedarle mal a la sociedad civil con la que se reúne, a los políticos con los que se reúne. También hay que recomendarle al presidente Petro que va a vivir una crisis política. Este es el comienzo de una crisis política con hechos semanales y que si él está haciendo unos cálculos de que le puede suceder algo parecido a lo de Samper, que finalmente nunca se cayó, si él pensará, si él no se cayó, yo menos me voy a caer, porque yo soy del pueblo, yo soy el pueblo. Hay que decirle que hay una diferencia pequeña pero fundamental entre la época de Samper y esta época y son las redes sociales. La accountability o la rendición de cuentas mejor que se les exige a los políticos es muchísimo más elevada hoy que hace 30 años. Hoy sabemos y le podemos exigir cuentas a esos políticos que votan la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, etcétera. Hoy en día cualquier ciudadano puede hacer veeduría a las acciones de gobierno. Esa tendencia que tomó el presidente Petro hace unos meses de aislarse, de gobernar con los suyos, de no abrir la mano para acuerdos políticos, le puede salir muy caro con crisis políticas que se pueden llegar a venir en el futuro. Les doy un ejemplo muy sencillo. En la Comisión de Acusaciones de la Cámara, mejor conocida como Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, el presidente Petro hoy no tiene las mayorías. Hoy no tiene las mayorías. Entonces, yo vería como la oportunidad de decirle al presidente Petro que vuelva a la institucionalidad, que vuelva a construir esos acuerdos que prometió que los iba a hacer. Sara mencionaba algo y es que el presidente que salió elegido es un presidente al que se le pedía un pacto con todos, ese famoso pacto histórico. Y hoy en este momento, con los únicos que está haciendo pactos son con los actores armados criminales y ni siquiera es un pacto porque según los acuerdos con los que se le llegó con los que se llegó al ELN ayer, creo que el ELN puede seguir extorsionando, secuestrando, traficando con drogas, pero no va a hacer acciones ofensivas contra la fuerza pública. Eso era lo que yo diría de asesoría a este gobierno. Gracias, Sergio. Ahora vámonos con las conclusiones. Catherine, ¿qué conclusiones sacas de esta conversación que hemos tenido? Este tema para largo. Nuevamente, como empecé, el tema de los audios, todo el proceso que se hizo frente al robo de Laura Sarabia, pues abrió diferentes líneas de investigación que no se va a resolver mañana. Y también esto le ha dado fuerza a la oposición para criticar,
Sí, el fiscal Barbosa ha sido como también entre las cabezas de la oposición de este gobierno y no ha dudado en salir y también decir declaraciones bastante polémicas que tampoco ayudan como en toda la incertidumbre en la que está el país. Vimos como Miguel Uribe y Polo Polo demandaron al presidente ante la comisión de acusación. Entonces, esto se suma a qué va a pasar en los 3 años que quedan, porque ya casi se cumple este primer año. Un gobierno con menos capacidad de gobernabilidad, con un Congreso no tan a favor, más como en el lado de la independencia, unas grandes reformas que lo que van a pasar muy probablemente son proyectos, como dijo Sara, mucho más mesurados y que no van a apuntalar como esos grandes problemas que según Petro tenían estos sistemas. Entonces eso también de cara a unas elecciones, pues qué tan favorable va para ser para el pacto histórico, pues ya veremos cómo le va en los resultados. Y nuevamente, yo insisto que en toda esta crisis de la oposición, el gobierno, los mercados, nuevamente, la sociedad colombiana es la que está saliendo como gran perdedora. No avanzamos, no retrocedemos, nos quedamos en un stand-by sin mejoras, que es lo más importante. Las reformas con todo lo que se podía criticar, igual había puntos a resaltar que aportaban algo, pero acá no se van a tener en cuenta tampoco porque todo está centrado en nueva crisis, pasó esto, pasó lo otro, y muy por debajo se está discutiendo lo importante. Por ejemplo, en este momento nadie está hablando de el tema del cannabis nuevamente. Ya pasó su séptimo debate, le queda uno. Eso sería también un hito para el tema de regulación de drogas, el potencial que esto, saliéndonos del tema tabú, tiene, por ejemplo, en tema de restitución de cultivos, la generación de empleo. Esto está relacionado con el fortalecimiento del campo. La gente no está hablando de eso. La gente está hablando del polígrafo, la gente está hablando de cuánta plata se robaron, la gente está hablando de Benedetti por qué se fue, por qué quedó, tiró una bomba y se fue, y que son cosas importantes, pero que quitan la atención de donde debería estar el foco también y de los medios también. Entonces sí, yo creo que, y Sergio lo dijo, como el accountability acá va a ser fundamental, y no por este tipo de escándalos, sino por pedir que efectivamente pasen cosas. Ya las reformas no van a pasar como él las quería, sino proyectos mucho más pequeños, incluso yo lo diría. Y yo creo que también las elecciones de octubre van a marcar un punto de accountability sobre este gobierno, sobre su gestión y sobre que en menos de un año pues hemos visto demasiados cambios en un periodo de tiempo demasiado corto y no cambios necesariamente buenos. Entonces, sí, yo creo que lo que viene acá en adelante es más ataques entre Petro y la prensa, Petro y la oposición, una sociedad más polarizada, que también afecta al tejido social de nosotros mismos, que somos cada vez más intolerantes, y mucha más incertidumbre, así como el mismo gobierno quiera decir que no, el no saber qué va a pasar con las reformas, con esto de Petro demandado, entonces, ¿esto para dónde va? Genera incertidumbre. Sí, yo creo que van a ser 3 años, esto no se va a olvidar mañana nuevamente, de muchas preguntas y creo que muy pocas respuestas. Gracias, Catherine. Sara, ¿cuáles son tus conclusiones? Quiero como terminar con lo que decía Catherine. ¿Es este año una pequeña prueba de lo que se viene en estos 3 años de gobierno de Petro? Yo no creo que va a ser una pequeña prueba de los 3 años que quedan. Como mencionaba, creo que ya no tiene la gobernabilidad de antes. Y yo creo que este año Petro, a ver, la manera en que lo veo es como en una carrera o sea, cuando uno está en una maratón o en una carrera. Al principio, uno cree que tiene todo el tiempo del mundo, va tranquilo, va mirando la gente, tal vez habla, tal vez toma agua, que eso es lo que Petro estaba haciendo este periodo, este año. Estaba tranquilo, hacía, decía lo que quería, cambiaba a la gente, poner un comité de aplausos, etc. Ahora se está dando cuenta que se está cansando, tiene que ir un poquito más lento, o sea, no puede correr tan rápido porque es una maratón, no es una carrera rapidísima, sino tiene que ir un poco más lento y pensar de manera más estratégica de cómo debe respirar, cómo debe correr, etc. Entonces yo creo que
aunque se vuelva un poco más populista en el corto plazo, creo que en el mediano plazo se va a dar cuenta que no le va a ayudar. Entonces puede ser que no mande tantos tweets, tal vez ponga, o sea, cambie un poco la narrativa, a ser un poco más moderado, pero al mismo tiempo esto es siendo idealista y optimista. Pero en la realidad, y creo que conociendo y teniendo en cuenta cómo es Petro, creo que no va a lograr llegar a la recta final con energía o con nada, que no va a lograr nada, honestamente, porque va a gastar y va a usar toda su energía ahora. Entonces, como mencionaba anteriormente, va a ser un lame duck por el resto de su gobierno y creo que eso le va a dar muchos puntos a favor a, a un posible candidato de oposición. Yo creo que Germán Vargas sería como ese personaje que se podría lanzar y esta vez sí creo que podría calar, a diferencia de veces pasadas, porque es ahora de oposición sin ser centro democrático y sin ser uribista, o sea, sin ser como esa figura uribista porque fue vicepresidente de Santos. Entonces creo que es una persona que podría ser un poco distinta a lo que pensamos como oposición. Gracias, Sara. Sergio, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, tres conclusiones que yo puedo sacar de la discusión es, aunque parezca una obviedad y el gobierno lo quiera minimizar, tenemos un gobierno con menor gobernabilidad. Estos escándalos, las continuas crisis que lleva este gobierno sin haber cumplido un año, nos deja un gobierno con una capacidad muy reducida para sacar adelante unas reformas estructurales en diferentes temas que quiere impulsar. Es un presidente que con menos gobernabilidad, como acabo de mencionar, se queda sin una agenda política para influir en las elecciones locales de octubre. Y también es un presidente que se queda sin mucha gobernabilidad en lo que queda de su mandato para defenderse frente a los actuales escándalos. Una segunda conclusión que yo saco es el tema que el gobierno tiene menor legitimidad, pero es un gobierno que fue respaldado por sus bases, tanto sus bases políticas como algunas ciudadanas. También se mantiene el respaldo al presidente por parte de su núcleo duro que lo ha mantenido estos años en la contienda política en Colombia. Es un presidente que sus bases, a pesar de las crisis y de la última crisis, lo siguen respaldando. Y finalmente es un presidente, es una conclusión que yo quería dejar al final, es un presidente que va a tener que lidiar con este escándalo de la financiación ilegal de su campaña por el resto de lo que le queda de mandato. Vamos a seguir hablando de este tema por mucho tiempo y es un presidente que debería encontrar consensos, no tanto ya para sacar sus reformas hacia adelante, sino para defenderse y, por qué no decir, mantenerse en el poder. Recomendaciones de la semana. Ahora para las recomendaciones de la semana. Catherine, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, yo tengo una saga de unos libros del periodista de investigación que se llama Antonio Salas, es su seudónimo, sobre diferentes problemáticas que pues ocurren en todo el mundo. En este momento tiene 4 de investigación, también sacó una novela. Las 3 primeras empezó con Diario de un Skin, es un periodista de España. Se infiltró durante un año en los Hammerskin de España, para luego, pues, digamos, todo su libro muestra todo el proceso y cómo terminó en diferentes juicios por los temas de crímenes raciales en España por este grupo. El segundo es El año en que trafiqué con mujeres. Creo que el nombre es bastante explícito de qué se trata. Es un libro que conecta todo el tema del problema y este fenómeno,
de la trata de personas, de la trata de mujeres con fines de prostitución y cómo estos mercados están ligados desde América Latina hasta Europa. Entonces, es un libro bastante crudo, pero que muestra esta problemática. Y el último es El Palestino. Es un libro pues bastante denso, pero muy interesante. Muestra su investigación de 6 años que se infiltró en diferentes grupos terroristas tras el ataque al metro de Madrid, con el fin de saber qué lleva a una persona a cometer pues un ataque como esto, pero que lleva en su primer lugar a ser parte de un grupo como este. Entonces, el último es Los hombres que les hablan a las máquinas, sobre el cibercrimen y el ciberterrorismo. Entonces, bastante recomendado. Es un libro que te atrapa porque pues es narrado en primera persona sobre todo lo que este hombre hace para estas investigaciones y muestra así cosas que uno no, como lo oscuro detrás de lo oscuro, un poco eso. Entonces, bastante recomendados y leérselo también en el orden, y si no se los leen en el orden, igual entenderán, pero leérsenos en esa cronología también da un paso, como porque dentro del el año en que traficó con mujeres relaciona temas de Hammers del diario de un skin, el de Palestino reúne cosas de los otros dos, entonces es como también cómo usa los diferentes personajes que ha creado, entonces bastante recomendado, la verdad. Muchas gracias, Catherine. Excelentes recomendaciones. Sara, ¿qué nos tienes? Bueno, lo primero es un podcast que, bueno, a Caterina y a mí nos fascina, que es Déjà De verdad. Vu, Déjà Vu de la silla, sí, Déjà Vu de la silla vacía, que es genial, sale cada 15 días, cada episodio es dedicado como a algún tema de la política actual y la coyuntura actual, pero mirado con retrovisor, entonces mirado desde una perspectiva histórica. Entonces, por ejemplo, el primer episodio fue como, ¿es Petro el primer presidente de izquierda en Colombia? Pues no. Y entonces entra a como hablar de los distintos presidentes en Colombia y también como distintas características y aspectos de izquierda, pero que en ese momento no, pues no estaban las divisiones que hay hoy en día de lo que es izquierda y derecha. Y también explica de dónde viene el concepto de izquierda y derecha. Y si no estoy mal, venía del Parlamento francés, que creo que eran los de derecha. No, en verdad no voy a decirlo porque después lo digo mal. Entonces, mejor oigan el episodio y oigan el podcast. Luego también les recomiendo verse Everything Everywhere All at Once, que ganó varios Oscars. Creo que es mi película favorita de todos los tiempos. Es increíble. Explora lo que es lo absurdo y es muy existencialista, pero a la vez es muy entretenida. Entonces, creo que esas serían mis 2 recomendaciones. Everything, Everywhere, All at Once y Déjà Vu. Característica de este gobierno, esa última película. Sí, no, bueno, y lo último, pues no sé si aquí también recomiendan sitios, pero hace poco fui a un sitio nuevo que acaba de abrir que se llama Fantasma, como un bar de jazz genial, Ah, queda justo al lado del Hilton de la 7ª con 72. Increíble, muy, muy bueno, muy recomendado. Muchas gracias, Sara. Sergio, Bueno, ¿cuáles gracias son a sus ti. recomendaciones? Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden escribir por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.